este juicio con un nulo acompañamiento de algunos sectores que en otro momento sí acompañaban, y también lo voy a mencionar. Es presentado por los medios de comunicación, por la justicia de Chubut y por el gobernador Ignacio Torres, esto como el hecho de justicia que recae sobre quienes destrozaron Rawson en diciembre de 2021. Decía, esa represión sucedió, sobre todo, bueno, esa misma noche que se aprobó la ley, pero mucho más al otro día, el 16 y el 17, y después salió tanta gente a la calle que algunos dicen se quedaron sin balas de goma de tantas que tiraron, otros dicen era demasiada gente para reprimir, se les fue de las manos, tanto que, digo, habían organizado la votación de la ley minera y la posterior represión. Yo le agrego, por el análisis que hago, la conformación nueva del Superior Tribunal. Mismo día que se vota la minería, se votan los pliegos para este Superior Tribunal, ¿no? Hablame de Lijo y Mansilla, jueces del Superior Tribunal de Chubut, ¿no? Ese mismo día, parece un guión de una serie, se aprobó la megaminería. Con ello, según palabra del Ministerio de la Defensa Pública, no de los hippies del mar, de la costa, ¿no? Según el Ministerio de la Defensa Pública, se llevó adelante una represión ilegal, organizada y sistematizada. Esa represión y esas denuncias de represión fueron archivadas por la fiscal Gómez, que a la par que archiva este tipo de denuncias, impulsa este juicio. Este juicio es por los incendios y destrozos en Rawson, que los hubo. Se incendiaron al menos, o unos quiero decir, porque no tengo el número exacto, 10 edificios públicos, entre ellos la Casa de Gobierno, la Legislatura, parcialmente, el Superior Tribunal de Justicia, etcétera, ¿no? Cuesta creer, porque si lo decís así y no contás lo de la represión, estás haciendo o repitiendo el relato del gobierno que le conviene, ¿no? A aquel de Arcioni, tanto como este de Torres, porque básicamente los poderes que impulsaron aquello son los mismos que los de acá. Arcioni, si querés, más cerca del peronismo, ¿se enojará algún peronista? Bueno, tuvieron la oportunidad de no ponerlo en la boleta de las últimas elecciones y lo pusieron, así que no se enojen conmigo, digo, eso es un dato de la realidad. Y Torres hoy más cerca del PRO, de Macri, de Bullrich, de Milei. Bueno, como sea, no cambia esa ecuación y la justicia va igual en esa dirección, ¿no? Esos edificios públicos que se incendiaron, me pregunto, ¿investigará también la fiscal la zona liberada? ¿Cómo puede ser que una capital provincial militarizada, o sea, colmada de efectivos policiales para organizar esta represión, justo no estaban cuando se prendieron fuego 10 edificios públicos, no uno, ¿viste? No es que estaban atendiendo acá una represión y por allá, bueno, se les pasó. 10 edificios públicos, incluso el diario El Chubut. Ese juicio por el diario El Chubut fue con jurado popular, a diferencia de este, que ahora les voy a contar un poquito el detalle del juicio, fue con resultado adverso para cómo fue presentado, como el juicio que iba a meter preso a los responsables de incendiar el diario El Chubut, que cuando se empezó a prender fuego el diario con los trabajadores ahí adentro no había ningún policía, si no es imposible. Y terminaron todos absueltos. Jurado popular. Acá no hay un jurado popular, hay una jueza que se llama Eve Ponce, quien lleva adelante este procedimiento, del que voy a contar algunos detalles que me han contado en estos días, que es una especie de anticipo de lo que va a salir en Cítrica en estos días también. Este juicio es presentado como el que va a juzgar a los responsables de estos incendios de los edificios públicos, pero solo hay un imputado por incendio de los 8 que están sentados en el banquillo hoy. Estos 8 vecinos, que voy a contar algunas características también de estos 8 vecinos. Solo uno de esos 8 se le imputa el delito de incendio.
El otro al que se le imputaba reconoció la culpa, aceptó un juicio abreviado y aceptó la condena. Se separó de estos 8, que originalmente eran 24 los denunciados por estos destrozos y incendios en Rawson durante el Chubutazo del 21. De 24 quedaron 8. De estos 8, me cuentan, la mayoría, ninguno corresponde a una organización sindical, ninguno pertenece a ninguna asamblea vecinal, ni a ninguna agrupación social y política. Vecinos sueltos, ¿no? Estos 8. Me dicen, vamos a decirlo sin como hablamos nosotros acá, la mayoría pobres, que no conocen demasiado, además de ser gente laburante, no conocen además los detalles de qué es lo que exactamente están atravesando durante este proceso. Que además sufrieron por parte de la justicia de Chubut allanamientos en sus casas como si fueran delincuentes terroristas, una práctica que se torna habitual ya por parte de la decisión de quienes mandan, porque es así, nosotros le vamos a caer al policía, por lo menos no directamente, que participa de estos allanamientos porque es mandado, ¿no? Esas instituciones son muy jerárquicas. El responsable político es al quien hay que apuntar, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahí voy con el juicio para redondear y terminar acá, pero no quería mencionar el contexto, ¿no? El Chubutazo del 21, las violaciones a los derechos humanos, o dicho de otra manera, la represión, de cómo la justicia es selectiva en Chubut y solo juzga a lo de los destrozos, que estamos viendo que no sé si son tal, y a las causas de violaciones a derechos humanos las archiva. Están durmiendo en la Fiscalía de Trelew, a quien le derivaron después de que recusaron a Gómez estas causas. Sabemos cómo se maneja esto, ¿no? Y todo esto, hay que mencionar que el jefe de los fiscales, el jefe de Gómez, es el señor Jorge Miquelarena, desde hace mucho tiempo. El que dice, acá apretamos el acelerador, y el que dice, acá dormimos. Le preguntaríamos esto a Miquelarena, pero vale recordar que nos tiene bloqueados a la Namuncurá desde que le empezamos a preguntar por el caso Gastón León. Todavía desaparecido, sin respuesta, sin condenados, causa abierta entre muchas de las tantas que hay con responsabilidad de la no investigación del Ministerio Público Fiscal, cuyo titular es Miquelarena. Miquelarena es el que apaña a la fiscal Gómez, que tiene dos caras. ¿Cuál es la verdadera cara de fiscal Gómez? La heroína que defiende los intereses de los pingüinos en esa causa presentada como la masacre de pingüinos, que nosotros probamos que no fue tal porque no hubo una masacre de pingüinos. No hubo una masacre de pingüinos. No hubo cientos de pingüinos acribillados por esa topadora como fue presentado en los medios, como es presentado esto como el juicio a los que prendieron fuego Rawson, ¿no? Hay una distancia abismal entre lo que se presenta en los medios que tienen afines, que son casi todos, y después lo que termina en el juicio. ¿Es esa la fiscal Gómez, la heroína del ambiente que cuida a los pingüinos? ¿O es esta que es la misma que persigue a los, justamente, defensores del ambiente, del agua, en contra de la minería? ¿Se puede ser la fiscal ambiental con esas dos caras? Esa pregunta le hicimos a quienes participaron del proceso del juicio de los pingüinos y me contestaron. Escuchá, porque esto es lo clave, me parece a mí, que lo voy a poner con resaltador amarillo acá en mi apunte. Y Gómez dijo, bueno, que este juicio era un pedido, esta es información que tengo yo, era un pedido del gobernador Ignacio Torres. Cualquiera que está en tema dice, chocolate por la noticia, como se decía antes, ¿no? ¡Qué novedad! Bueno, una cosa es de pico y otra cosa es tener la información. Yo lo digo porque tengo la información de un colega de la fiscal Gómez, o sea, un abogado, que me contó que la fiscal le dijo esto, ¿no? Cuando le preguntaron, che, vos, por un lado sos la heroína ambiental de los pingüinos y por el otro perseguís a los pibes que defendieron el agua en la minería. Bueno, esto es un pedido de Torres, contestó la fiscal Gómez. La fiscal Gómez preparó para este juicio más de 100 testigos. ¡Wow! Parece un montón, ¿no? Ahora,
¿Cuántos son presenciales de estos 100 testigos? ¿Cuántos estuvieron ahí en el momento de la represión para decir, este pibe prendió fuego a la casa de gobierno? No tienen ninguno, según yo puedo averiguar. Según lo que me cuenta desde el Ministerio de la Defensa Pública, desde quienes siguen las audiencias de este juicio que comenzó la semana pasada, o la anterior, muy dilatado, con muchos detalles que no tienen que ver con las pruebas en sí, los medios, por ejemplo, de información o de desinformación, o de operaciones. Dicen que, o enfocan el juicio en que una piba no fue a la audiencia como tenía que presentarse, otro pibe que se quedó dormido, y te lo presentan como unos cachivaches irresponsables. A palabras de la fiscal Gómez, estos negros, porque tienen ese sesgo racista y clasista, ¿no? Les llamó negros, la fiscal del caso, a quienes está juzgando. Esos testigos que presentó la fiscal Gómez en el juicio son la mayoría policías, claro, obvio. Muchos de esos con tareas de inteligencia poco claras, que además tienen la característica así se dice, de que durante el chubutazo eran oficiales de inteligencia y algunos confesaron en juicio ahora ser empleados del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué tal? Es un ascenso, ¿no? De poli a estar en la calle, ¿no? Sacándole fotos a los que después van a terminar en un juicio durante una popular y masiva movilización, a empleado de la Fiscalía. ¿Qué tal? Lo dijo la policía en el juicio, no estoy inventando yo, ¿eh? Esos policías infiltrados, porque además vos no podés estar vestido de civil en una movilización sacándole fotos a la gente que participa ahí. No estamos en la dictadura, no pueden hacer eso. Lo hacen porque se pasan desde las que ordenan justamente a la policía, que son las fuerzas que tienen que garantizar que se cumpla la ley, este tipo de situaciones que nos hacen recordar a otra época de la Argentina, bueno, que en esta Argentina circular parece estar bastante vigente. Estos infiltrados son los que ahora presentan estas pruebas en el juicio, ¿no? Te dicen, este pibe, fulanito, estuvo en la movilización. Mira, acá tengo la foto, ¿no? Y te muestran la foto de fulanito participando en la movilización. ¿Está prendiendo fuego, fulanito? No. Y pero entonces, como si vos me estás diciendo que el delito es prender fuego o destrozar Rawson y los edificios públicos, y no tenés ninguna prueba de esto, o eso que vos ves en el video de lejos, no me lo podés endilgar a mí. Vos no podés en un video de una cámara de seguridad lejano, que no se determina exactamente la cara de la persona, decir, este fue y este no. Es una movilización que es masiva, de miles de personas en la calle. Dije de los allanamientos, dije la característica que tienen los pibes que están sentados ahí, que muchos de ellos no tienen ni idea de dónde están sentados, muchos pibes jóvenes, muchos pibes laburantes. Pero uno de ellos me dice, yo sé muy bien dónde estoy. Yo sé muy bien por qué me tienen sentado acá en este juicio. Y sé muy bien lo que defiendo, que es los ríos y el agua que de ellos bebemos. Y no quiero dejar de mencionar, para cerrar, el poco acompañamiento, el nulo, o el acompañamiento al principio de los sectores de organizaciones de derechos humanos y las asambleas vecinales que acompañan como pueden. Hoy, estas 8 personas que están en el banquillo no están siendo acompañadas por estas organizaciones. Hay que decirlo también. Y también hay que decir que estas organizaciones son gente laburante. El principal sector que es víctima de las políticas de ajuste tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial de Nacho Torres, que se parecen bastante en cuanto a esta política de ajuste. Este es el juicio que se está llevando adelante ahora en Rawson. No contra los responsables de la violencia institucional, de la represión, a palabras del Ministerio de Defensa Pública, organizada, sistematizada, ilegal, sino a quienes supuestamente destrozaron y prendieron fuego los edificios públicos en Rawson, aunque de pruebas el juicio está medio flaco. Vamos a escuchar ahora a continuación a Noelia Silva en una nota que le hacíamos para la revista Cítrica sobre este procedimiento, este juicio que se está llevando adelante ahora en Rawson y algunos detalles que contó que vale la pena escuchar.
Mira, hasta ahora, bueno, lo principal de esto es esta cuestión de las causas tan endebles después de 3 años de supuesta investigación y aparte de verlos llegar ahora a las audiencias con cajas y cajas y cajas de prueba, de lo que supuestamente es prueba, testimonios en su mayoría de policías. Ahora faltan 15 testimonios todavía, o sea, 15 testigos de la fiscalía, o sea que va a ser un juicio súper largo, que entendemos que el riesgo que tienen, que si llega a haber una condena a esto, muchas veces se cobra a los imputados, más allá de que se haga con la Defensoría Penal Pública, porque a nosotros nos ha pasado de tener que pagar, por ejemplo, en el caso del juicio que llevamos adelante contra la policía, las costas del proceso. Entonces, todas estas cuestiones de alargarlo también tienen después un impacto en los imputados. Pero lo que más llama la atención es los vecinos que fueron imputados, ¿no? Porque no hay imputados de las asambleas, no hay imputados de organizaciones sociales, y entendemos que tiene que ver con, porque ellos en su momento quisieron adjudicar alguna especie de organización ilícita, ¿sí? De asociación ilícita entre los pibes, por eso se secuestraron teléfonos y todo este tipo de cosas. Pero definitivamente terminan quedando, después del filtro, sí, decime. No, no, como si fuera una cuestión organizada de que se pusieron de acuerdo de esta gente para ir y prender fuego a Rawson, digamos. Claro, claro, después no se pudo conectar de ninguna manera, fueron sacando y filtrando a algunas personas que habían estado en la causa, como bien decías, y finalmente quedan chicos muy jóvenes en su mayoría. Desmentir que no se está juzgando los incendios, se están juzgando varios delitos, hay un solo acusado por incendio, que no hay prueba suficiente más que una imagen borrosa donde ni siquiera se ve si es él la persona. Bueno, una especie de adelanto de esa entrevista muy interesante con Noelia, que ha sido testigo del juicio, está poniendo el cuerpo. ¿Qué te parece que Noelia le pagan por estar ahí? Noelia lo hace como una militante, como una vecina que acompaña, como alguien que ya atravesó este tipo de procesos. Se nota de las tantas causas que estos tristes capítulos que se escriben en Chubut de básicamente este estado paralelo o este estado al merced, mejor dicho, de los verdaderos poderosos, nos tiene acostumbrados. Por eso valía el detalle de algunos de la información que surge del juicio. Y otra que surge, y con esto cierro, es cómo la jueza Eve Ponce no fue la primera, pasaron varios jueces por la causa. Ponce es la que está al frente del juicio. Y no un tribunal popular, eso es una duda que tengo del por qué, lo tenía que buscar. La jueza Ponce, de alguna manera, el otro día corrigió y asistió a la fiscal Gómez. La fiscal Gómez estaba presentando, en el juicio oral y público hay que reproducir la prueba de manera total y todo lo que allí se diga queda en registro y lo que no, no. Por eso el juicio es oral y público. Lo expliqué medio mal, pero para hacerlo simple. Entonces, parece que la fiscal Gómez no presentó del todo bien una prueba y la jueza Eve Ponce, como si supiera el contenido de la prueba que la fiscal iba a presentar, le recordó que se estaba olvidando algo que era importante para dejar el registro formal en el juicio de esa prueba. ¿Es esta justicia la que nos va a decir la verdad sobre lo que pasó en el Chubutazo? ¿O es una justicia selectiva que solamente busca el titular de fueron condenados los que participaron del incendio, pero encima no ese es el delito que se está juzgando en este juicio en su mayoría, sino como daños, hurtos? Hablan algunos de bidones de agua que se robaron en medio, bidón de agua, ¿no? En el medio de la feroz represión. Es la cara de la justicia de Chubut. Esta fiscal Gómez, que archivó las denuncias de violencia institucional, esta jueza Ponce, que la asiste en el juicio. Esto es lo que queda después de la represión del Chubutazo en el 2021. Una justicia selectiva.